¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos allí que día a día comparten conmigo, ¿verdad? Estos estudios matinales de la palabra de Dios? Y hoy continuando así también nuestro estudio en estas meditaciones, de estos mensajes tan maravillosos que Dios tiene para nosotros, de lo que Él nos dice, ¿verdad? Que Él quiere con su pueblo esa relación tan estrecha y tan hermosa, ¿verdad? Que incluso el mismo Pablo compara a la iglesia con una esposa y a Dios, ¿no? Con ese marido fiel que ama y da todo por su iglesia y la quiere ver feliz y la quiere ver bien arreglada y gloriosa ante todos los demás. Y entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y así continuando también en este estudio este 6 de julio, nos dice un templo construido con sacrificio. Antes de leer el texto que está en Éxodo capítulo 25, al verso 2, vamos a orar allí donde nos encontramos, para que sea Dios siempre quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, porque en tu verdad, Señor, hallamos maravillosas promesas, hallamos, Señor, gran dirección para nuestras vidas, Señor. Esta exhortación, Señor, que con tanto amor y con tanta misericordia, Señor, tú nos das, Señor, en tu justicia, Señor, que nos llamas a poder, Señor, ser hombres, Señor, mujeres, santos, Señor, ante tu presencia, y que tú, Señor, nos ayudarás en todo el proceso. Acompáñanos también en el estudio. Te lo pedimos, Señor, porque confiamos en ti y creemos, Señor, en ti, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El libro de Éxodo, el capítulo 25, el verso 2, nos dice lo siguiente. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón recogeréis mi ofrenda. Cuando Dios mandó a Moisés que construyese el santuario, ¿verdad? Allí, para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo, para que su presencia pueda estar allí, y así el pueblo pueda entender que Dios quiere habitar con todo su pueblo y que todo su pueblo sea la morada realmente de Dios, que toda la nación debía ser la morada de Dios para él. Dios también le dice, ¿verdad? O sea, claramente hacer esa construcción necesitaba recursos, y recursos que en el desierto no habían, recursos que no habían en el desierto, entonces necesitaba muchos recursos poder hacer esto. Entonces Dios le da a Moisés, ¿verdad?, los planos de construcción, los planos con toda la instrucción bien detallada acerca del tamaño, de las formas que tienen que tener todo el templo y todos los utensilios que vayan a estar allí dentro. También así los materiales que iban a necesitarse para eso, lino, ¿verdad? Cuero de tejón, o sea, todas estas cosas que necesitaba allí, oro, bronce, plata, todas esas cosas, Dios le da, ¿sí?, las instrucciones bien específicamente a Moisés. Todo eso, cómo debía estar hecho. Una vez que Dios le da toda la instrucción, era necesario hacer qué? Sentarse, ¿verdad? Y ver, entonces calcular qué necesita y ver allí cuánto tiene para poder hacerlo y ver todos los costos preparativos para terminar toda esa obra que se tenía que hacer. Porque mire, cuando uno, por ejemplo, va a construir una casa o va a hacer una obra, no es pues, o sea, no que diga, ya voy a hacer esta obra y todo está allí, ¿verdad? No. Si no tiene que conseguir los materiales, tiene que hacer la gestión, ¿verdad? Para encontrar todos esos materiales, tiene que ver igualmente, ¿no? Hacer el diseño y todo, y ver en qué se va a necesitar, cuánto, todo eso, el tiempo en el cual se va a hacer. O sea, tiene que hacer una infinidad de cosas, o sea, todo un cálculo para ver cómo, o sea, realizar esa obra que se ha propuesto. Todo un plan de trabajo para desarrollarlo. Entonces Moisés también tenía que hacer lo mismo. Y entonces, ahí al hacer eso, ¿no? Al ver eso, él se dio cuenta de que faltaban muchos recursos, o sea, muchos materiales, cosas caras, ¿verdad? Que él no tenía esos recursos. Pero bueno, como era la obra de Dios, como Dios es el que estaba mandando a hacer eso, ¿quién es el dueño del oro y la plata del mundo? ¿Quién es el dueño de todas las riquezas y las bóvedas del mundo? Dios mismo. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? El Señor le dijo lo siguiente, pues todo aquel hombre, toda aquella persona, aquella familia que quiera dar voluntariamente de lo que tiene para poder realizar esta obra, ve tú y recoge. Ve tú y recoge. O sea, tenía que ir, ¿verdad? Tenía que presentar el proyecto ante la nación
presentar el pedido ante la nación, decirles requerimos esto, esto. Porque Dios quiere habitar con nosotros. Porque Dios quiere hacer esta obra con nosotros. Ahora, nosotros no tenemos los recursos, pero si unimos, ¿verdad?, fuerzas, ustedes, con nosotros, vamos a poderlo construir. Y eso fue lo que hizo Moisés. Presentar el proyecto ante la nación. Presentarle porque venía la elección de Dios. ¿Y qué hizo la nación? Oyendo al llamado de Dios, ellos dieron voluntariamente. Aunque también Dios le dijo, ¿verdad? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diese de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. O sea, Dios tampoco quería algo obligado. Dios le dijo, no, preséntalo, diles lo que necesitas, ¿sí? Diles que tú necesitas todos esos recursos, y de todo aquel que quiera dar esos recursos de buena voluntad, de todo su corazón, recógelo. Toma esa ofrenda. Toma la ofrenda. Entonces tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación también. Lo dio también la congregación, la misma indicación. Entonces la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Entonces si nosotros queremos también ser templo de Dios, ¿qué necesitamos? Ser muy devotos a Dios, muy entregados a Dios, y también tener un espíritu de sacrificio. Si Dios necesita de mí, necesita de los talentos que Él ha puesto en mí, que me ha entregado a mí, para hacer una gran obra, ¿qué tengo que hacer? Entregar esos talentos. Dejar mis ambiciones de este mundo y entregarme a la ambición del cielo. Entregarme a la ambición del cielo. Dejar las cosas que aquí me están atando y entregarme a la carrera del cielo. Tomar mi cruz e ir en pos de Él. Esos son los requisitos. Yo entrego todo, recursos, tiempo, los talentos que me dio, hasta la familia, porque soy devoto a Dios. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a construir su morada en mí, en mi familia, y va a mostrarme grandes proezas que Dios puede hacer. Cuando tenemos realmente fe en Él, Dios lo va a hacer. Entonces todo el pueblo, ¿qué hizo en ese momento? Mire, todo el pueblo respondió unánimemente. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón. Y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Eso está en el capítulo 35 de Éxodo, versículos 21 y 22. ¿Sí? Allí vuelvo a tomar este punto, ¿no?, y mostrar cómo se hizo esa obra. Porque Moisés vuelve a rememorarlo aquello. Él le dice a ustedes, o sea, todo esto fue hecho, ¿por qué? Porque Dios obró en ustedes. Ustedes supieron escuchar a Dios y Dios trajo todos esos recursos para hacer esta obra maravillosa. Entonces también Dios requiere eso de nosotros hoy en día, ¿sí? Que escuchemos su voz, que seamos devotos a Dios y hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad. Sacrifiquemos tal vez ambiciones que tenemos, ¿no?, para hacer la voluntad de Dios. Y Dios también sabrá recompensar aquello. No estoy diciendo no que lo hagas por eso, sino que hazlo porque amas a Dios. Y prueba, ¿verdad? Dios te va a recompensar. Y confórmate también con lo que Dios te dé. Porque miren, yo lo digo por experiencia. Igualmente, ¿no?, escuchando la voz de Dios, estoy haciendo lo que Dios me pide. Y Dios me da. Ahora, yo claramente tengo que ser un buen administrador, ¿verdad?, de todos los recursos que Dios me ha dado. Entonces yo administro de la manera más adecuada posible para que me alcance todo eso. Y yo sé que Dios me va a dar. Ahora, Dios me pide que haga un esfuerzo más para su obra. Pues, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Y confiar en que Dios me dé los recursos para que me alcance. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer, lo digo, ¿por qué? Porque yo ya lo he visto. Dios lo va a hacer. Cuando uno está entregado a la obra de Dios, Él te da lo que necesitas. Te da lo que necesitas. Y claramente hay que trabajar organizados. Hay que también prever los gastos. Hay que prever muchas cosas. Pero Dios siempre va a sostener si estamos haciendo su voluntad. El pueblo, puede ser ancianos, jóvenes, adultos, mujeres, niños, continuaron trayendo, dice, sus ofrendas harto. A los encargados de la obra le trajeron muchas ofrendas que ya tenían lo suficiente y tenían incluso por demás de lo que necesitaban. Entonces Dios tuvo que mandarle a Moisés decirle, ya no, o sea, diles que ya no traigan más porque ya hay de más. Porque eso es así, o sea, cuando realmente uno está haciendo la obra de Dios, se conmueven los corazones tanto
que dan y que dan y que a veces incluso hay que decirle, no, ya paren, no sé, ¿no? Ya mucho. Es mucho también, ¿no? Ya es suficiente. Por eso, todos los que aman el culto a Dios van a mostrar ese mismo espíritu de sacrificio que mostró el pueblo en ese momento. En la preparación de su casa o donde ellos se puedan reunir. Y esto lo digo incluso en testimonio, miren, de mi propio papá, mi padre mismo. También igualmente él deseaba hacer una morada para Dios porque había la necesidad de muchos hermanos que querían orar a Dios en un lugar, en otro lugar, otra iglesia, o sea, de la que ya se había hecho otra iglesia también. Entonces, ¿qué hizo mi padre? También se sentó a ver, ¿no? ¿Qué se necesita? Juntamente con un grupo de hermanos, ¿qué se necesita? Y calcular todo lo que se necesitaba. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Salió con eso, con mucha oración, y fue y tocó puertas. Tocó puertas. Estamos haciendo esto para Dios. Quisiéramos tal vez ver si usted nos podría ayudar con algo. Y él iba con mucha oración, porque es para la causa, y él exponía la causa claramente dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Se abrían los corazones. No solamente donaban los hermanos, incluso gente que ni siquiera era de la iglesia lo hizo. Y a veces, muchas veces son los que más reaccionan, ¿no? E incluso dicen, le buscaron a él. Y le dijeron, mira, yo tengo tantas bolsas de cemento o tantos ladrillos, ¿necesitas? Y entonces él claramente no necesitaba aún y le llegó. Llegó. Dios lo mandó a esas personas, incluso él fue a buscar, pero también Dios mandaba a la gente. Y tienen un templo bonito. Aún faltan terminar otros detalles más, pero Dios siempre va a ir dirigiendo. O sea, si se levanta alguien otra vez con ese mismo espíritu de buscar otra vez así, pedir en oración a Dios, Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer, porque hay ese espíritu de servirlo, porque hay ese amor a Dios realmente y a su obra. Y claramente siempre los que también tienen que hacer eso tienen que calcular, ¿no? También, o sea, también hay que hacer la gestión correspondiente y Dios obrará conforme al espíritu, conforme a esa entrega, a esa devoción de corazón, a ese sacrificio que hay para su obra. Y no es el único testimonio que tengo, o sea, yo he conocido muchos hermanos que han hecho eso y Dios, o sea, ha hecho maravillas y los ha bendecido grandemente a estos hombres también. Aunque a veces tal vez uno parezca que no, no puede ver aquello, ¿no? Pero es que Dios sí llena de bendiciones. Todo lo que nosotros hagamos necesita de un sacrificio. Ahora, Dios también para la salvación del ser humano tuvo que sacrificar. Y sacrificó. Y dio su ofrenda a Dios, voluntaria, por la salvación de la humanidad. Esa ofrenda se llama Cristo. Dios dio su ofrenda por ti y por mí. Dios entregó lo precioso del cielo por ti y por mí. Y sigue dando dones y bendiciones a aquellos que aceptan su verdad, porque te ama a ti y a mí. Ahora, ¿vas a cerrar tu corazón egoístamente a la salvación que te dio Dios gratuitamente, con un precio doloroso que Él tuvo que pagar? ¿Vas a negarle a Dios aquello? Claramente esto es voluntario. Y yo dejo esa pregunta que tú la respondas. Pues aquel que ama a Dios siempre va a ayudar a la causa de Dios. Siempre va a estar dispuesto a dar lo que tiene para la causa de Dios. Y Dios también lo dirigirá sabiamente para poder dar y hacer lo que tiene que hacer para la obra de Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, nosotros siempre debemos estar dispuestos a hacer caso a la voz de Dios y apoyar su obra. Yo apoyo la obra de Dios también. Doy los diezmos, las ofrendas, para que la obra de Dios siga avanzando. Yo también siempre tengo ese propósito y claramente consulto con mi familia, ¿no? ¿Cuánto damos para la causa de Dios? Aparte del diezmo, ¿no? ¿Cuánto más damos para la obra de Dios? Y Dios ha hecho, bueno, cosas muy bonitas. Y nos ha bendecido también. Pero más que todo yo lo hago, ¿por qué? Porque yo amo realmente, yo quiero que la gente tenga un lugar donde adorar, que la gente conozca a mi Dios. ¿Sí? Por esa razón. Y claramente Dios ya nos da bendiciones también, ¿verdad? Y entonces, eso ya es añadidura allí. La gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que ver más que todo eso, ¿no? Que Dios sea engrandecido, ¿no? Y con mucha devoción y con un espíritu de sacrificio y entrega a Dios, hay que hacer las cosas. Así que, queridos amigos y hermanos, ¿no? Dios nos invita a esto, ¿no? A poder ser siempre así, voluntariosos para su obra, a dar todo lo que nosotros podamos dar de manera voluntaria y a poder servirle a Él con toda devoción y con todo nuestro corazón entregado hacia Él.
¿verdad? Y amarle realmente, amarle porque Él nos amó primero y entregó Él primero la ofrenda antes que nosotros. Así que Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Bendiciones.